como les digo y les decía, les diré, las funciones con criterios son funciones avanzadas porque nos obligan o nos exigen pensar un poco. Los criterios son para pensar, ¿no? Pues, entonces ahí está, jóvenes, una de las formas. La otra forma es que tú lo hagas, lo voy a hacer acá, mira. Cuando ya son más, por ejemplo, si hubiera categoría A, B, C y D, y me pidieran contar los de A o C, ya tendría que hacerlo de esta manera. Mira, te voy a explicar. Tendríamos que hacerlo de esta manera, mira. Igual, lo voy a hacer acá abajo para que veas la diferencia, ¿no? Contar puntos sí. Primero contaríamos las A, punto y coma, entre comillas A, ¿no? ¿Sí? Más, ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y por qué se le puede colocar más? Lo que pasa es que la función, ustedes saben que me da como resultado un número. Entonces, como te da como resultado un número, tú lo puedes tratar como un número. Es por eso que le podemos sumar. ¿Y qué cosa le voy a sumar? Otro contar puntos sí, pero ya no, el mismo rango, pero el criterio ya sería B. Así sería, jóvenes, también. Me va a dar el mismo resultado, va a salir 6. Les digo esto porque a veces se tiene que hacer así, ¿no? Ahorita, diferente a B, resultó porque hay tres categorías, está A, B y C nada más. Entonces, diferente a B, son A y C. Entonces, funciona. Pero si hubieran cuatro categorías A, B, C y D y te piden que cuentes las A y las C, no funcionaría la diferente a B, ¿no? ¿Por qué? Porque está D también. Entonces, ahí tendríamos que hacer esta forma como les estoy mostrando. Mm, es A, C, ¿no? Allá. Aquí vamos a poner C. Muy bien. Así, ¿no? Entonces sería de esta manera. Vuelvo a repetir, con la forma que hicimos anteriormente, diferente a B, funciona porque solo hay tres categorías. Si estuvieran más de tres, ya no funcionaría, no podríamos contarlo con ese criterio, ya tendríamos Profesor, que hacerlo de esta manera, ¿sí? profesor, un ¿Sí? favor, ¿puede hacer una fórmula? ¿Hacer una fórmula o Sí, de ahí mostrar? mostrar una fórmula, un favor. Ya, ya, ahorita voy Mostrar, a mostrar. Ya. resolver. ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? Cualquiera, porque de este rato ya estoy escribiendo, pero no sé cómo he hecho la fórmula, cómo la he resuelto. ¿Pero Pero qué? quiero entender un poco. Las fórmulas son lo que estamos haciendo. Esta es una fórmula, mira. ¿Las que están abajo? ¿Cuál abajo? ¿Estas de acá? Sí, esas. ¿Estas fórmulas? ¿Estas? Ajá, esas, ajá. Una de esas puede hacer Ya. para un favor. A ver, vamos a ver una acá. Voy a insertar acá. Cualquiera de estas. Cualquiera de estas. O sea, de un promedio o un segundo Sí, máximo. cualquiera. Ya, a ver, Sí, por cualquiera, ejemplo. porque ya le apunté todo, pero no he podido escuchar cuando usted ha resuelto la fórmula. Ya, vamos a ver, a ver. Muy bien. Por ejemplo, a ver, acá. Vamos a colocar una. Nos piden, por ejemplo, el, el máximo. El máximo. El promedio de edades, por ejemplo. Promedio de edades. Ahí está, ¿ya? Si nos piden, por ejemplo, calcular el promedio de edades, ¿qué función debo utilizar? Eso es lo que tú tienes que ir aprendiendo. Por eso que lo vuelvo a repetir, el Excel no es fácil, pero tampoco es difícil, simplemente hay que entenderlo.
Entenderlo y después memorizar las funciones, saber qué hacen y cómo funcionan. Eso es se puede decir lo difícil del Excel, ¿no? Comenzar a memorizar funciones. Por ejemplo, si a mí me piden calcular las edades, el promedio de edades, ¿qué función debo utilizar? Eso tienes que acordarte. A ver, ¿qué función debemos utilizar? Promedio. Promedio. ¿Ya? Tú tienes que decir, ah, ya, debo usar promedio. Entonces tú colocas igual promedio. Ahora tú tienes que acordarte ahí cómo funciona promedio. ¿Qué es lo que te pide promedio para que funcione? A ver, contéstenme los que están ahí, atentos. ¿Qué cosa te pide promedio para que funcione? Para que haga, resuelva. ¿Qué es qué hay que darle? ¿Mm? A ver, jóvenes, ¿cómo se llama lo que le tenemos que dar a promedio para que funcione? El, a ver, por acá me están escribiendo, las edades, eso se llama el rango, ¿no? El rango de las edades. Nada más, por eso que son fáciles, porque tú simplemente seleccionas después del paréntesis y listo, nada más. Él se encarga de hacer el trabajo, porque si yo te digo, sácame el promedio de forma, no utilizando la estadística, es un proceso largo. Pero el Excel lo hace así. Tú le das el rango donde él se encarga de calcular el promedio ahí. Esto es una función, pero también se le puede decir fórmula. Es una fórmula. La fórmula es el conjunto, que no, es el proceso que resuelve el problema. Pero dentro de ese proceso también se pueden usar las funciones. Acá en este caso estamos usando la función promedio. Espero que lo vayan entendiendo mejor. Ahí está. Profesor, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo hace para, o sea, usted escribió promedio de edades, pero ¿cómo hace para que baje toda la fila para que quede un espacio? Ah, inserté una fila. Eso, lo que me tratas. Por ejemplo, voy a insertar otra, ¿ya? Aquí hago clic derecho, insertar. En la fila misma. Acá. Ah, ya, ok. Y vamos a insertar otro, ¿ya? A ver, vamos a colocar otro. Por ejemplo, me piden la segunda edad máxima. La segunda edad máxima. ¿Qué función debo utilizar ahí? Eso es lo que ustedes deben memorizar, aprender. O en todo caso, repitan los ejercicios, vean los videos y ahí vean qué funciones utilizamos. Eso es lo que hay que hacer. Es como si tuviéramos, por ejemplo, una, una caja de herramientas, ¿no? Y te dicen, desclava ese clavo. Tú para desclavar un clavo, ¿qué puedes utilizar? A ver, de todas las herramientas que tienes ahí. Lo ideal sería el martillo, ¿no? Martillo. Claro. Sabes que es el martillo que debes usar. En el Excel son las funciones. Si a ti te dicen que calcules un promedio, tú tienes que saber que debes usar la función promedio. Si a ti te piden que sumes o saques un total, debes saber que debes usar la función suma. Si aquí nos piden la segunda edad máxima, tú debes saber que debes utilizar el caésimo mayor, porque el caésimo mayor es la función que calcula esto, ¿no? Y luego tú tienes que saber cómo funcionan, qué te pide la función, ¿no? En este caso, el caésimo mayor te pide el rango, punto y coma. Profesor, ¿y usted cómo sabe eso, no? El Excel acá te ayuda abajo, aquí, acá te indica abajo. El Excel, en algunas funciones al rango le dice matriz, ya que es lo mismo. Luego punto y coma y luego la K es el número, ¿no? Del caésimo, que en este caso sería 2. Entonces, eso es, eso es el trabajo de Excel, eso es lo que debemos aprender de Excel.
saber utilizar la función que te ayuda a resolver algo, en todo caso una fórmula, ¿no? El max no nos ayuda el segundo máximo, el max te que busca el máximo, ¿no? Mire, por ejemplo, a ver, acá les explico. Del error también se aprende. Miren, acá al ladito lo voy a hacer. O acá abajo. Ahí. Oh. He traído todo el texto. Era solamente, a ver, este de aquí, ¿no? Este de aquí. A ver, y lo pego acá. Ahí está. Miren, en este caso, estamos colocándole punto y coma 2. ¿Por qué está mal? Una, porque el max no te pide dos argumentos, solo te pide uno, que es el rango. Si tú colocas punto y coma, el max no lo entiende ya, o lo entiende como un número 2 separado, ¿no? O sea, no estás respetando la sintaxis, se podría decir. Y además el max nunca te va a buscar un segundo máximo, ni un tercero, ni un cuarto. El max, por eso se llama max, porque solo busca el máximo, nada más. Entonces solo te pide el rango y te va a salir ahí el máximo, que es 45, la edad máxima, ¿no? Si nos piden el segundo máximo, tercer máximo, ya debes saber que es késimo mayor y también existe el késimo menor. ¿Ven? Eso tenemos que ir memorizando, aprendiendo. Por eso pregunten, en el momento pregunten, yo puedo volverles a explicar hasta que puedan entender más y más. Si no me preguntan, yo voy más avanzando y más funciones se van a ir presentando, ojo, ¿no? Por eso pregunten en el momento. Listo. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta de alguna función que no entendió bien? Tampoco me digan todas, también ya no exageren, pues. A ver, ¿alguna función que no lo El están? último, profesor. El contar. Ese de promedio de edades. Promedio de edades, como te vuelvo a repetir, la función se llama Profesor, promedio. pero yo, discúlpeme, yo también he hecho así, arrastrado esa parte de edades y no me sale. Mándame la No me sale. captura para ver tu error. Tú simplemente escribes promedio, abres tu paréntesis y seleccionas nada más con el mouse. Así. Así nada más, de facilito. No coloques punto y coma acá, ojo. Tal vez estás haciendo acá punto y coma, así. No, ahí ya es como si estuvieras escogiendo solo dos celdas. En este caso es 2 puntos para escoger el rango, todo. ¿Ya? Y si no, me mandas una captura así que dentro de la fórmula, para ver cuál es el error que estás cometiendo. Ya. ¿Bien? Pero es así de fácil, nomás. Tú abres tu paréntesis y seleccionas donde vas a ir a calcular el promedio y ya él se encarga de calcular el promedio. Ahí está. ¿Alguien más? A ver, ¿alguien más de que quisiera que le explique alguna función que no lo entendió así? De todas las que ya hemos visto. A ver, les explico las funciones que ya vamos viendo. Suma, Profesor, mandé una promedio. captura al grupo. A ver, vamos a ver acá. Sale así, nombre. Sin nombres porque escribes mal la función, pero no, mándame dentro la captura viendo la fórmula, pues, no veo la fórmula. Ah, ¿Ya? ya. Hazle doble clic, así, hazle doble clic y ahí capturas para ver tu fórmula. A ver, mientras que su compañera manda la captura, ¿alguien que quisiera preguntar algo? Ah, dice, si es que existen más categorías, bueno, en el caso del conteo de las categorías, ya, claro, es que, no, miren, acá funciona diferente a, porque solo hay 3. ¿Quiénes son diferentes a? Bueno, ahí no era, ¿no? Acá. Diferente a B, ¿no? ¿Quiénes son diferentes a B? A y C, pues, ¿no? Porque solo hay 3, hay A, B y C. Y por eso funcionó. Pero si estuviera A, B, C, D o
así, ¿no? Más. No funcionaría esta lógica. Tendríamos que hacerlo de esta manera como les muestro acá. Tendríamos que hacerlo 2 veces, uno por uno y sumarlos al final, ¿no? Se van sumando. ¿Cómo lo ven ahí en la forma? Profesor, mira, ahí le mandé A otra ver, captura. vamos a ver, de esto también Le puse nosotros, paréntesis y me salió así. pero allá, acá está. Sí, ahí está. Pero no me envías, no me estás enviando completo. Mira, un primero, bueno, esto no importa, pero no es necesario que lo coloques espacio. ¿Ya? No es necesario que lo coloques espacio. Acá en el igual, espacio, promedio. Es igual promedio. Otro, por eso te seguro te sale el nombre, error nombre, por este espacio. Dos, no puedes incluir en este rango un texto. Mira, D1 es un texto. Es un texto. Entonces, por eso te sale error, porque no podemos utilizar un texto como número. ¿Ya? Y si tú te das cuenta acá en mi fórmula, si tú te das cuenta acá en mi fórmula, yo no utilizo D1, yo empiezo desde D2, porque D1 es un texto. Ah, ya, desde arriba he empezado. Ah, desde edad Claro, está no puedes agarrar el texto, tienes que coger el primer valor hasta el último valor. Estas funciones trabajan con números, promedio, suma, max, min, késimo mayor, késimo menor, trabajan con números. No podemos darle una celda que contenga un texto. Y no coloques este espacio, está de más este espacio. Aunque el Excel normal lo acepta, pero está de más colocarle un espacio, que veo ahí que lo has puesto. Pero el error es que estás usando una celda con texto. Ese es tu Sí, ya error. me salió, profesor. Ya, listo. Lo usé sin el texto y me salió. Ujú. Y ahí banda, vas viendo el videito y vas viendo las funciones y tienes que ir de ahí memorizando un poco para qué sirve cada una de ellas. Bien, pregunten, así como su compañera pregunta, ¿no? Porque seguro conforme vamos avanzando menos va a entender porque tiene una duda. Entonces deben preguntar en el momento para resolverlo ahí y continuamos con más funciones. Seguimos entonces, ¿no? A ver, ¿o alguien desea hacer alguna pregunta más? Seguimos, si es que no hay preguntas. A ver, nos piden contar, vamos a hacer puro conteo acá. Número de mujeres. Y el número de personas, hombres, ¿no? De hombres. A ver, ¿cómo sería aquí? Igual, contar puntos sí. El rango del sexo, así, desde el primer valor, no el título. Bueno, en este caso, si cogemos título, no importa porque contar sí puede contar textos, números, depende del criterio que coloques, ¿no? No va a generar un error. Pero no es necesario colocar el título, solamente los valores donde vas a ir a contar. Luego, ¿qué viene? Punto y coma. ¿Y cuál sería el criterio? Para contar las mujeres, ¿qué cosa? Femenino, femenino. Femenino. Así. Así. Miren, si coloco femenino, ¿qué La F, sucede? La F nada más. Solamente F, profesor. Exactamente. Si colocamos, ahí también por eso me quería dar cuenta, pero y siempre esto sirve también. Como les vuelvo a repetir, el Excel no sabe si es mujer, hombre, femenino, masculino, no. Él va a contar lo que tú coloques en el criterio. Si tú colocas femenino, el Excel no va a encontrar ninguno. Va a salir cero, ¿ves? ¿Por qué? Porque en este rango no hay ninguna celda que diga femenino, ¿no? O que tenga la palabra femenino. Solo hay celdas que contienen la palabra o la letra, ¿no? F. Ahí sí va a encontrar 6 del sexo femenino. Y en hombres sería
contar puntos sí. El rango, ¿qué letra sería? M, ¿no? M. 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 Ahí está. Muy bien. Así es, jóvenes, así es. Enter. Seguimos. A ver. Número de personas con una edad, voy a abreviar ya, con una edad mayor o igual a 35. Mayor o igual a 35. ¿Cómo sería? Igual, contar puntos sí, ¿no? Esa sería la función. Trabajaríamos con el rango de las edades, punto y coma, entre comillas. ¿Cuál sería el criterio? A ver. Por el chat pueden colocarme por lo menos el criterio. A ver. ¿La D? Mayor a 35, dice. Mayor. En este caso tendríamos que utilizar un operador lógico, ¿no? Sería mayor 30 y mayor igual, ¿no? Mayor igual 35. Hay que saber los operadores lógicos también. Ahí está. A ver. Ese sería, ¿no? En el criterio de contar sí podemos colocar textos, números y utilizar los operadores lógicos. Ahí está. Tomen nota. Enter. Listo. Número de personas con una edad menor a 35. Profesor, ¿Sí? profesor, disculpe, las entre comillas es importante colocarlos. Sí. Ya, Bueno, si no, no, o sea, esa fórmula. vamos a comprobarlo porque Ya, normalmente profe, siempre se utiliza comillas. Si no ya, le colocas, profesor. sale error, mira, ¿ven? Sale un error, ¿ve? Si no le colocamos comillas, está el error. Siempre ha sido así. Eso quiere decir que las comillas tienen que ir fijo. Ahí está. No se olviden, así sea texto o número, lo que va en el criterio va entre comillas. ¿Ven? Ahora el de menor a 35, ¿cómo sería? A ver, contar puntos sí, el rango de las edades, punto y coma, y entre comillas, ¿cuál sería? Menor, hay que saber quién es menor, 35. ¿Así sería? ¿Está bien? ¿O no? Sí, Está así bien está ahí, ¿no? bien. Así está bien, el resto, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor, está bien. Tómenle nota también para que puedan repasar, ¿verdad? Espero que ya lo vayan entendiendo, porque de aquí viene lo que es sumar puntos sí. Sumar puntos sí es una función que nos permite sumar, pero con criterio. Esta función nos permite contar. Ahora, si yo quiero sumar, ya existe otra función. Ahí está, 5 también son menores de 35. Son 10, pues, ¿no? A ver, número de personas con una edad diferente, a 35. Número de personas con edad diferente, 35. ¿Cómo sería? Igual, contar puntos sí. Pásenme el criterio, a ver. Edad, ¿no? Sería el rango, punto y coma, entre comillas, ¿cuál sería el criterio?
35. Diferente a 35. Tienes que usar un operador lógico. Si yo coloco 35 es como si dijera que me cuente a los de 35. Me va a salir, a ver cuántos 35 hay. 1, 2, ¿no? 2 me va a salir. Ahí está, 2, ¿no? Ese es lógico. Pero te estoy pidiendo diferente. Debes saber usar el operador lógico diferente. Ahí está, ¿no? Diferente a 35. Bien. Ahora, nos pasamos a contar en distritos. A ver, número de personas. ¿Cuántos distritos hay? 3 también, ¿no? 11, profesor. No, pero hay 3 nomás, ¿no? Se repiten. Lima, Comas, Olivos, ¿no? Número ya, de sí. personas de Lima, a ver, de Lima. Vayan haciéndolo, a ver. Número de personas, mientras que coloco algunos más, que no son de Lima. No son de Lima. Número de personas de Lima o Comas. ¿Cómo sería? A ver, vamos a empezar con los de Lima. Igual, a ver, vamos a corregir acá. Personas, ¿no? Ya está. Igual, contar puntos sí. Trabajaríamos con distrito. Y el rango del criterio sería, ¿cómo sería? ¿Cuál sería el criterio? Lima, Lima. L. Lima. Tienes que ser igual como está escrito en la tabla. Si yo coloco L, no va a salir ninguno, va a salir 0, porque no existe ninguna L en ese rango que tú seleccionas. Tienes que escribir como está en tu rango, en tu tabla, ¿no? Lima tienes que colocar completo. Ahora, acá hay un detalle que mayúscula o minúscula, ¿no, profesor? O sea, por sí, la primera letra. puede ser mayúscula, minúscula, igual va a contar. Pero acá hay un detalle que a veces les sucede, miren, voy a hacerlo acá aparte. Por ejemplo, acá en este rango voy a escribir algo y lo voy a borrar. Por ejemplo, voy a escribir Miraflores, Surco, Miraflores, Surco, Miraflores, ya está, ¿no? Miren, y me permiten, me dicen que cuente quiénes son de Miraflores. Entonces nosotros colocamos igual contar puntos sí, el rango, ¿no? Punto y coma, Miraflores. ¿Cuántos deben salir? A ver. ¿Cuántos tienen que salir? ¿Cuántos? ¿Qué número? Uno dice Miraflores, profesor, Ah, ya, vamos a, pero serían 3. vamos a ver aquí, ya. Vamos a ponerlo acá, Miraflores, ¿no? Vamos a modificarlo. Ahí está bien, ¿no? Ya, hay 2. ¿Por qué salen 2? A ver. Ya lo corregimos, cuando decían Miraflores salió 1. Cuando lo corregí, salieron los 2. Pero hay 3, ¿no? ¿Sí o no? A ver, en surco. Igual, contar puntos sí. Selecciono, punto y coma, surco. Está. Supuestamente debe salir 2, ¿no? Sale 1. ¿Por qué creen? A ver. Tal vez ¿Han eso puesto mal la combinación? a veces eso les puede pasar a ustedes o les estará pasando y no me dicen nada. No vayan a pensar que porque sale un número ya es correcto, hay que cerciorarse bien.
A veces sucede esto porque escribimos un espacio en blanco después del texto. Por ejemplo, en Miraflores todo está correcto supuestamente, pero debe haber uno de ellos que tiene un espacio en blanco. Por ejemplo, el de acá, ¿ves? Tiene el espacio en blanco. Lo borro. Mira, ese espacio en blanco. Ya lo borré. Ahora va a salir 3. Ahí está, ¿ven? Ya salieron 3. Igual en el caso de surco. Debe haber uno que tiene espacio en blanco y no lo vemos, ¿no? Este de acá es de. Lo borro y ahora sí sale 2. Ahí está. Entonces tengan cuidado al momento de escribir sus datos. Si ¿Cómo tú le- espacio en blanco, profesor? O sea, que hemos terminado de escribir y hemos puesto espacio. Exacto. Ajá. Tú escribes y pones un espacio ahí, ¿ves? Ese ya presioné barra espaciadora. Ya no lo reconoce, ya es -1, ¿ves? Ya salió 2 nuevamente. O Ese sea es que tiene que estar justito porque salga bien, profesor. exacto, tiene que ser exactito, el texto igual, porque el espacio blanco lo considera como un carácter también del Excel. Profesor, y cuando pones mala letra También, o pues mal el número? también, cuando colocas más Ah, mal el texto, como hace un momento coloqué Miraflores, lógicamente no lo va a reconocer, aunque tú sepas que ese es Miraflores. Pero el Excel no lo reconoce, porque no es lo mismo. entiendo. Bien, bien, entonces eso tiene que tener cuidado. Borramos esto y continuamos por acá. A ver, número de personas que no son de Lima, igual contar puntos sí, el rango del distrito, punto y coma, ¿cuál sería el criterio? Lima. Diferente Lima. Diferente Lima. Lima, ¿ya? Así, diferente a Lima. No se olviden, ¿ya? Que no son es lo mismo que decir diferente, o que no es, ¿no? No son de Lima. Diferente a Lima. 6 que son diferentes a Lima. Y de Lima o coma, ¿cómo sería? El rango, ¿no? Del distrito y cuál sería el criterio. ¿Cuál sería el criterio? El criterio sería, bueno, como solo son 3, tenemos Lima, Comas y Olivos, sería diferente a quién? A los olivos. Olivos. Eso funciona porque solo son 3. Si es que fueran 4, 5 distritos, 6, ya tendríamos que sumarlos como lo hice en el ejemplo anterior. ¿Ah? Enter. Bien, a ver, continuamos. Número de personas que nacieron después de 1990, vamos a poner ya. Número de personas que nacieron después de 1990. ¿Cómo sería? A ver, vamos a ir avanzando. Contar puntos sí. El rango, punto y coma. ¿Cuál sería el criterio? ¿Mm? Y comas no, el operador, voy a lo que me dice su compañero, que en vez de colocar Lima, número de personas Lima y comas, ¿ya? Lo que pasa es que el operador y es como si te dijeran que tú naciste en Lima y también naciste en comas, así. Ese es el i, ¿no? Es como si yo fuera de Lima y también fuera de comas. Es como si fuera de, ¿no? De dos lugares al mismo tiempo, que es algo imposible. Bien eres de Lima o bien eres de comas, ¿no?
Yo te hablo del nacimiento. O hablando de departamentos, ¿no? Es como si dijera, eres de Tumbes y Piura. Jamás vamos a ser de Lima y también de Piura, ¿no? Es por eso que no se utiliza el i. El i es así, es un operador lógico que tiene que cumplirse las dos opciones para que sean verdaderos. Es por eso que le coloco el o, para que bien sean de Lima o bien sean de comas, ¿no? El i y el o son diferentes. Son operadores lógicos que se entienden diferentes. Por ejemplo, cuando uno dice, tú cómprame un mouse y un teclado, eso quiere decir que debemos comprar los dos para que la orden sea verdadera. Si nos dicen, cómprate un mouse o un teclado, es diferente. Puedes comprar cualquiera de los dos y ya estás cumpliendo la acción verdadera. Eso lo vamos a ver porque en el Excel también hay operadores lógicos y o, donde eso tenemos que saberlo, tenerlo bastante claro. Bien, en este caso que nacieron después de 1990, ¿cómo sería el criterio? ¿Cómo sería el criterio? Mayor de Me- 1990. Menor, 1990. Después es mayor, 1990, pero no va a salir, miren. En tercero va a salir. 10. A ver, pero los 10 no son, ¿no? ¿Cuántos son mayores después de 90? A ver, acá hay 1, 2, 3 nomás hay, ¿no? 3 deben salir. ¿Sí o no? Chequen bien sus registros acá. Solo hay 3 fechas que son mayores a 1990. Lo que pasa es que acá no, el Excel no lo entiende porque esto es un número. Tendríamos que buscar la última fecha de ese año. ¿Cuál es la última fecha de ese año? A ver. El 91. La última fecha del 90. ¿Cuál es la última fecha de 1990? 1990. La fecha completa. La última, el último día del 1990. ¿Qué fecha es? 1980 y... Ese es un año anterior. La última fecha de 1990. Ahí está, ¿ves? Cristian ya nos dijo. También, eh, ahí está, ¿no? El 31 de diciembre de 1990 es el último día de 90. Entonces yo puedo colocar eso. Coloco 31 del 12 de 1990. Mayor al 31 de diciembre de 1990. Significa que van a contar a todos los que sean mayores a 1990. Bien, jóvenes, regresamos en breve, ¿ya? Para una tercera reunión. Ya ahorita se termina, regresamos.